Manual de Estudios Bíblicos. Conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana. Capítulo 2. Lo que la Biblia enseña acerca de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Introducción. Como dijera en el prólogo, este capítulo abarca un interesante contenido de teología, en el cual se hace énfasis tanto en el tema de la cristología como en el de la neumatología, por cuanto el mismo está basado en el estudio de las tres entidades que componen la deidad. En la introducción al primer capítulo expuse que la Santa Biblia es la fuente primaria de la teología. Ella nos proporciona un conocimiento cierto y más extenso acerca de Dios. A partir de este capítulo vamos a conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Profundizaremos lo que en ellas manifiesta con referencia a la personalidad de Dios el Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, conocidos también, según conceptos de la teología cristiana, como las tres personas divinas, de donde se desprende la percepción conceptual de la Trinidad. Seguido de ello, tomaremos en consideración las actividades creativas de Dios, así como sus relaciones y propósitos con la humanidad, pues todo ello implica tanto las acciones de Dios el Padre como las de Jesucristo, el Hijo y las del Espíritu Santo. Dios el Padre. Concepto bíblico. La Santa Biblia enseña que Dios es uno y solo Dios viviente. Lo revela como el Ser Supremo. Declara que de Él emana la vida, quien es además el creador de todas las cosas y salvador del hombre. Un ser espiritual infinitamente santo. Tiene existencia propia y es eterno, por lo cual nunca dejará de ser, de cuya presencia nadie puede esconderse porque es omnipresente. Él es la fuente de conocimiento supremo, el poder, la bondad, el amor, la misericordia, sabiduría y veracidad, absoluta justicia y perfección. No está sujeto a cambio alguno en su ser, atributos o propósitos, porque es inmutable. Nadie puede frustrar ni detener sus designios porque es soberano. Por todas estas cualidades suyas, se entiende, obviamente, que Dios es un ser personal, o sea, que posee en toda su magnitud y perfección el atributo de la personalidad, por ser creador de todas las cosas. Las Escrituras se refieren a Él como el Padre. Cada una de estas declaraciones será objeto de nuestra consideración en el desarrollo del estudio de sus atributos divinos. Además de ello, trataremos acerca de la etimología del término Dios y otros detalles relacionados con su nombre, pero por tratarse de un estudio algo extenso, lo haremos en una exposición por separado, tal como se puede apreciar en el índice de temas. Atributos de Dios. Introducción. Los atributos son cada una de las cualidades de un ser. Estas pueden ser naturales, morales o ambas. El intelecto, por ejemplo, es un atributo del ser humano, así como lo son la sonrisa, el habla, etcétera, etcétera. Estas cualidades, por lo general, caracterizan al individuo y por ellas podemos identificarlo con relativa facilidad. Al tratar acerca de los atributos de Dios, se expone que estos son sus facultades o cualidades, las cuales lo caracterizan como tal. Según el criterio de algunos teólogos, los atributos de Dios se clasifican en dos grupos matrices: atributos naturales y atributos morales. Los atributos naturales son los que le pertenecen en virtud de su propia naturaleza, o sea, son las cualidades y facultades naturales de Dios. Los atributos morales, sin embargo, son los que se le confieren en virtud de sus relaciones con sus criaturas, especialmente con el ser humano. De no existir otros seres con quienes Él se ha relacionado desde que los creó, no había razón alguna para que estos atributos se pusiesen de manifiesto. Se dice que sus atributos constituyen sus perfecciones, porque el conjunto de ellos lo caracterizan como el ser perfecto.
Por ende, cuando conozcamos los atributos podremos decir que le conocemos. No obstante, para lograr un conocimiento más profundo acerca de Dios, es de extrema validez experimentar sus manifestaciones divinas, para lo cual se requiere una completa aceptación de los principios de su santa voluntad. Consideremos ahora una exposición de sus atributos naturales comprendidos en las 7 lecciones siguientes.